Bueno, buena semana. Vamos a seguir con nuestro programa de Historia de Colombia. Estamos en una época demasiado importante que es 1949, mitad del siglo XX, pero las cosas no suceden porque sí, las cosas tienen un antes, tienen un después, y es que es el tema de la violencia. Oímos hablar de los famosos odios heredados y eso hay que hacer consideraciones, porque siempre se ha dicho que la década de los 50 fue la época de la violencia política que dio lugar a la creación de los grupos guerrilleros que hoy tenemos todavía creando terror y zozobra en los campos colombianos, como las FARC, las famosas disidencias de las FARC, como el ELN y todos estos grupos como el Clan del Golfo, como los Rastrojos, un poco de bandidos. O sea, es la historia del bandidaje, de los bandoleros. Y por eso uno tiene que ir y volver para mejor entender estas cosas. Colombia, desde su consolidación de la independencia, 1819, Batalla de Boyacá, 1821, Constitución de la Gran Colombia, la de Cúcuta, 1821, tuvo grandes problemas de orden público, de guerrillas. Simón Bolívar tuvo que enfrentar a Boves, venezolano en Venezuela, y era guerrillero. José Tomás Boves fue guerrillero, o sea, defendió al rey de España. Simón Bolívar o España, al lado de Boves, tuvo otro guerrillero, José María Obando. José María Obando fue guerrillero realista. Lo que ocurre es cuando Bolívar, después de Boyacá, baja al sur a hacer la gran campaña del sur para lograr la independencia del Ecuador y el Perú, el Gran Perú, pues allá se encuentra con Obando, José María Obando, un guerrillero que dio muchos problemas, que tenía organizadas todas sus negros del Patía, los negros patianos estuvieron con Obando. Lo que pasa es que Bolívar cautivó a Obando, negoció con Obando y entonces lo atrajo a la causa libertadora, y eso hace que Obando fuese presidente de la República. Después, en su paso, después de convencer a Obando, Bolívar tuvo un gran problema con los pastusos. Pasto fue realista y allá aparece un indígena, Agustín Agualongo, guerrillero, organizó fuerzas guerrilleras en favor de España. Entonces observen que España creó fuerzas guerrilleras. España fue el que inventó la guerrilla. En la guerra napoleónica, en la península ibérica, en esa invasión napoleónica, pues organizó fuerzas guerrilleras, que fue las que manejaron lo que llaman en España la guerra de independencia. Entonces, Agualongo nunca se entregó a Bolívar y siempre manejó esas fuerzas guerrilleras. Los pastusos se glorían, digamos que
sienten muy orgullosos de que en Pasto no hay ninguna plaza que se llame Plaza de Bolívar. Ellos odian a Bolívar, como odiaron a Antonio Nariño. Los pastusos son complejos, son indígenas, o hay una gran fuerza indígena allí. Y los indígenas estuvieron con los españoles, porque España protegió a los indígenas. La reina Isabel, la católica, cuando le dio a Colón el dinero para su expedición a las Indias, que se topa con América, dice: todos los territorios que encontréis será protegido y converso al cristianismo. Y por eso Colón no esclavizó a los indígenas, como equivocadamente dicen algunos. Tal vez ese fue el gran problema de los negros, porque al proteger al indígena, España, y necesitarse mano de obra, pues viene el proceso de esclavitud y viene la importación de esclavos de África. Entonces viene el negro, que es extraño a América. Ahí hay problemas, y por eso el negro y el indio pues no la van, no tienen una buena sintonía. Terminada esa guerra de independencia, hay unos momentos de inestabilidad política, las famosas guerras civiles, entre primero Obando es un personaje muy interesante para estudiar, muy complejo. Fue guerrillero, después fue de las fuerzas de Bolívar, tenía gran ascendencia sobre todos esos negros del Patía, y por el asesinato de Sucre fue acusado de participar. Hay indicios, pruebas fehacientes, pues complicado, pero indicios de que estuvo involucrado en el asesinato de Sucre, que era el sucesor de Bolívar. Para que no hubiera sucesor, ahí está señalado Obando. Entonces, cuando fue acusado de ello y ver que podía terminar en la cárcel, ¿qué hace Obando? Se levantó en armas. Entonces comienzan las guerras civiles. Esa es la famosa guerra de los conventos, guerra de los supremos, y ahí se junta con José Hilario López, que hay allí la semilla del Partido Liberal. La semilla del Partido Liberal, José Hilario López, después presidente, José María Obando, después presidente. El líder era Obando, pero ahí estaba López. Y López es prácticamente el gran protagonista del Partido Liberal. Recordemos por allá esa elección de 1851 en Bogotá, cuando dice Mariano Ospina Rodríguez: mi voto es por López, José Hilario López, para que no asesinen el Congreso. Y eso es 1849. Y ese es el año en que nacen los partidos. Entonces, esos hechos de armas han acompañado a ambos partidos. Después viene la época en que Obando es presidente, en el 50 el golpe de Melo, después viene la reorganización, la, digamos que, pacificación de esto, y viene Ospina Rodríguez, la presidencia, y vino el ataque a Ospina Rodríguez, Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces imagínense ustedes, y ya están formándose los partidos, liberales y conservadores. Cuando Mosquera ataca a Ospina Rodríguez, que se ha hecho antioqueño, ¿con qué fuerzas viene Mosquera? Mosquera es presidente del Estado Soberano del Cauca. El Estado Soberano del Cauca, el Gran Cauca, incluye todo el Chocó, todo el Pacífico, desde el Chocó hasta Nariño, o sea, tomando todo lo que es Valle, Cauca, y todo el sur, y todo ese sur.
Entonces, ¿quiénes son los soldados de Mosquera? Muchos negros, muchos negros. Todos esos negros que no tienen nada más que hacer allá porque son pescadores, se meten al ejército. Esos son momentos, lugares de ascenso. Y entonces, esos son los ejércitos que derrotan el régimen conservador de Mariano Ospina Rodríguez. Ahí hay un liberalismo radical. Liberalismo radical. O sea, ahí hay unas fuerzas guerrilleras. Y dicen las historias que hay mucha leyenda sobre las barbaridades y sobre los ultrajes y sobre los saqueos y robos a los conservadores. Entonces, imagínense ustedes las cuentas por cobrar que quedan de los campesinos conservadores en Antioquia, en Caldas, frente a todo este liberalismo que llega del sur. Ahí empiezan los problemas, porque vienen los daños y los cobros y las diásporas y los abandonos de los campos. El campo se vuelve inseguro y de esas inseguridades, del abuso del poder, de este liberalismo radical que dura desde 1861 hasta 1886, esos del 61 al 71 al 81, esos 25, 30 años, pues crean un encono de los conservadores, de los campesinos conservadores. Piensen en los de las veredas, donde el Estado no llega. El campesino que tuvo que huir de esas hordas del Cauca, más las otras guerras posteriores, porque cuando fíjense que Pedro Justo Berrío se le revela ese liberalismo radical, las guerras de 1876. Entonces Antioquia vuelve a quedar en manos conservadoras y vuelve a tener cierto control. Pero vienen otras guerras, porque viene esa guerra de 1876, en la cual vuelven los caucanos a tomar control de Antioquia. Entonces viene Julián Trujillo y es gobernador de Antioquia. Y entonces después vienen una guerra en 1885, la batalla de la Humareda, derrotado el Partido Liberal. Lo que quiero decir es que fruto de estos desastres o de estas guerras civiles van quedando cuentas por cobrar y se van creando bandolerismo. Me quiero referir a ello porque estas guerras civiles terminan con la famosa guerra de los 1000 días, la de 1900, guerra de los 1000 días. O sea, hay dos partidos mandando en Colombia, conservadores y liberales. Guerra de los 1000 días. ¿Quién es el gran victorioso en la guerra de los 1000 días? Los conservadores. Los derrotados son los liberales. Derrotado Benjamín Herrera, derrotado Rafael Uribe. Las famosas rendiciones de Uribe en estas fincas del norte del país, después de la derrota de Palo Negro Santander. Pero recuerden también que hubo unas batallas antes, como la de Enciso, y eso es Santander, en la que fue importante el general Rafael Reyes, La Tribuna, Enciso, Palo Negro. O sea, esa región de Santander
afectada por las guerras civiles. Imagínense los abusos que se pudieron haber cometido. Voy a leer un libro, aparte de un libro, que se llama Crónicas de la vida bandolera de Pedro Claver Telles. Y miren cómo arranca esta problemática. El mayor Ignacio Cuevas, estoy hablando textual entre comillas, fue uno de los conservadores, tal vez el más sectario y sanguinario de la contienda que comandó en esta parte del país el general Aristides Castañeda, un general conservador muy famoso de esa guerra. Entonces, el mayor Cuevas estuvo con Castañeda. Sigue hablando de el mayor Cuevas. Poco después de la guerra de los 1000 días, que termina en 1902, se estableció en cercanías de Websa, Santander, en una región muy delicada que se ha llamado la provincia de Vélez. Esa provincia de Vélez linda toda con Antioquia, da al Magdalena, es lo que llaman las selvas del Carare. El Carare, territorio impenetrable porque no había buenas carreteras. Las carreteras unían a estas poblaciones, pero con el norte de Santander, es decir, con San Gil, con Bucaramanga, El Socorro, Pamplona, pero no con el Magdalena, las selvas del Carare. Esa es la provincia de Vélez, allí queda Websa. Usted dice que el mayor Cuevas se instala o se establece en cercanías de Websa, las márgenes del río Suárez, y observen esto, donde explotaba una próspera hacienda que le tocó en repartimiento. ¿Sabía usted que los vencedores, los conservadores, ejercieron sobre los vencidos un bárbaro despojo y el premio a la victoria fue la tierra? Ahí está el problema. Tierras que tuvieron que abandonar los liberales por la guerra. Imagínense un poco de peonadas, ejércitos conservadores que venían de muchas partes arrasando con todo. Entonces los ganadores dicen, bueno, a ver, ¿quién le va a pagar al mayor que dirigió estos batallones? Ah, pues vea, aquí hay una finca, es hacienda suya. Eso es lo que está contando. Sigue hablando Pedro Claver Telles. Y por esta causa el mayor vivía con el alma en vilo, porque alguien era el dueño de la tierra y se la arrebataron, presuntamente liberales campesinos que tenían sus fincas. Según rumores que todos los días llegaban hasta su casa, había agentes, más concretamente revolucionarios liberales, interesados en cobrarle los castigos que éste había infligido con extrema crueldad a los prisioneros liberales, y por la gran cantidad de tropelías que cometió a lo largo y a lo ancho de la provincia de Vélez. Sigue Pedro Claver. Los rumores no eran infundados. A mediados de enero de 1903, una partida de hábiles cuatreros penetró en sus dominios, incendió su casa, arrasó las sementeras y se llevó buena parte de sus más preciados y valiosos semovientes, sobre todo ganado y caballos, que el mayor poseía en abundancia. La noticia cayó como un baldado de agua fría entre los conservadores, que lo teníamos por nuestro jefe indiscutible, decían ellos, y fue recibida con alborozo por el lado liberal. Estos condenados hicieron fiestas, echaron voladores y llenaron las chicherías para celebrar las hazañas. La hazaña, dicen los liberales, dicen los conservadores, de los liberales. Pero el gobierno, que era conservador, agregó, no abandonó a su suerte al mayor Cuevas, que había sido uno de los más eficaces agentes en la contención del movimiento revolucionario en Santander, y desde la capital de la República se enviaron patrullas e investigadores especiales para esclarecer los hechos y hacer justicia. Ahí es donde aparece entre estos liberales la leyenda de un
personaje liberal bandolero, José del Carmen Tejero. Resulta que Tejero tenía una niña por ahí que se llamaba Ana Francisca, si mi memoria no me falla, que le gustaba y vivía cerca a la casa de este mayor Cuevas. Entonces, el día que le incendiaron la hacienda, Cuevas dijo ante un juez o ante un inspector de policía que Tejero era responsable de la quema de su finca y del robo. Resulta que Tejero lo que tenía era una cita amorosa con esta señora, o con esta indiecita Ana Francisca. Entonces Tejero fue acusado y Tejero fue buscado y Tejero tuvo que irse al monte. Ahí están los problemas. Y armó una cuadrilla. Ahí está. ¿Qué es Tejero? Un bandolero. Miren cómo se forman los bandidos. Los bandidos. Cuando entonces ya Tejero arma su banda, obviamente cometen desmanes, sobre todo en fincas de los conservadores, porque Tejero es liberal. Finalmente el ejército lo acorrala, lo persigue, lo encuentra, no tiene nada que hacer y entonces viene la captura de Tejero. Me entrego yo, José del Carmen Tejero, no disparen a mi gente, a su cuadrilla. Al escuchar la voz de su jefe, la cuadrilla alzó las manos en señal de rendición. Tejero fue entonces atado de pies y manos, después de haber sido abofeteado, pateado y azotado con un látigo. Ya está bien, general, dijo Tejero, pero algún día le demostraré cuán profunda es mi admiración por su lealtad, entre comillas. Luego, cojeando, echó a andar conducido del cabestro como una bestia domada por los soldados enloquecidos con el triunfo. El gobierno conservador, estamos en la hegemonía conservadora. Y horas más tarde el general Sánchez entró a Vélez, provincia de Vélez, donde está la ciudad de Vélez, conduciendo a Tejero arrojado a su cabalgadura. Pero miren esto, pero contra lo que suponía el general, el pueblo no aplaudió, ni prorrumpió en exclamaciones de júbilo. Si se arremolinó a su paso, fue solo para demostrar su simpatía al bandido, que había sabido hacer mella a la violencia oficial con su propia violencia personal y que representaba prácticamente la protesta del Partido Liberal humillado desde la guerra. Ahí están las cosas. Fíjense que estos que llamamos bandidos fueron personas, soldados de los vencidos, que no encuentran o que tienen problemas con la justicia por señalamientos y que terminan en el monte. Y mira que el pueblo liberal, en este caso, los protege. Y ahí estamos pudiendo ver tal vez la semilla del problema de la guerrilla en Colombia. Pues eso fue lo que pasó más adelante. Y así como José del Carmen Tejero existió Antonio Jesús Ariza, también liberal, pero más adelante esos dos, Tejero y Ariza, fueron liberales, echados al monte después de la Guerra de los 1000 días, porque la Guerra de los 1000 días lo ganaron los conservadores. Entonces, ahí hay bandoleros. O sea, no es que la violencia o el bandolerismo haya nacido ahora en 1950. No, hay bandoleros en 1903, después de la Guerra de los 1000 días. Tejero y Ariza. Como hay bandoleros en el 30 nuevos. ¿Por qué en el 30 nuevos? Porque vino la retoma del poder por el Partido Liberal, la victoria de Enrique Olaya Herrera. Y sin duda alguna eso alebrestó a los liberales que venían de una pérdida del poder, dicen ellos, desde 46 años, porque ellos cuentan desde 1885, desde la batalla de la Humareda,
yo creo que lo justo es más o menos decir que después de la Guerra de los Mil Días, que es 1903, desde el 3 al 30, pues son 27 años mal contados. Entonces, ahí comienza una retaliación, al contrario, sube el Partido Liberal, suben gobernadores liberales, suben alcaldes liberales y comienza persecución a campesinos conservadores. Y entonces los campesinos conservadores se van al monte a cuidarse. Y entonces aparecen otros bandoleros. Y entonces esa es otra historia. Pero aquí vamos con este tema porque es bien apasionante el asunto. Lo cierto del caso es que esto lo llevamos a 1949, donde estábamos. Ya Laureano Gómez ha regresado porque él quiere ser el presidente, él quiere dirigir la toma o sea, continuar con el mandato de Ospina, pero todos estos hechos de que hablamos, de 1949, que provocó el cierre del Congreso, hay un tema que vale la pena mencionar, y es que Ospina intentó vislumbrar lo que fue el Frente Nacional, porque llamó al Partido Liberal, después de ese avaleo del Congreso del 27 de septiembre, llamó a Darío Echandía y le propuso 4 años de un gobierno repartido entre liberales y conservadores. Eso fue lo que propuso Ospina. ¿Por qué? Porque ya porque estaba viendo cómo se estaban formando guerrillas, o sea, más bandolerismo del lado liberal, porque estamos en el gobierno de Ospina, que es conservador. Por ejemplo, Hernán Jaramillo Campo, al que ya nos hemos referido, dice, mire lo que dice textualmente en su libro De la unidad nacional a la hegemonía conservadora. Al tiempo que el conservatismo rodea de manera irrestricta al presidente Ospina y su candidato, doctor Laureano Gómez, candidato al partido a seguir, y da a entender que está dispuesto a consolidarse en el poder sin calcular las consecuencias de los procedimientos que utiliza el liberalismo, prefiere replegarse en la oposición para descalificar de antemano los resultados electorales y facilitar la acción de los grupos violentos. Oiga, el liberalismo, dice Hernán Jaramillo Campo, miró con tolerancia, más aún con complacencia y en muchas ocasiones con ánimo colaboracionista la organización de las guerrillas. Miren qué delicado. El liberalismo políticamente apoyando a las guerrillas, dice textualmente Hernán Jaramillo Campo en ese libro, en la página 310. Y Gerardo Molina, de izquierda, dijo por allá en el mismo libro, toma nota Hernán Jaramillo Campo en la página 311, que Gerardo Molina dijo, comillas, pero el vacío, la soledad se iba extendiendo, las fórmulas ambiguas comenzaban a esfumarse. Según Franco Izaza, que después creo que fue guerrillero, Gerard Restrepo le dijo al enviado de los guerrilleros, oiga pues, hubo un enviado de los guerrilleros liberales, comillas, mire lo que dijo Carlos Gerard Restrepo, después presidente de la República, ni autorizamos ni desautorizamos. Dígales a esos muchachos que estamos de corazón con ellos, cierro comillas. Pues eso es una irresponsabilidad, en palabras del doctor Carlos Gerard Restrepo. Entonces, miren la responsabilidad que tienen en este tema de la violencia los partidos y los políticos de mucha trascendencia. Feliz semana.
Si te ha gustado este video, favor darle like y suscríbete.